Buenas tardes, en este video vamos a hablar acerca del origen del quechua. Los integrantes son los siguientes: Carla Ceballos, Brandon Lee, Carla Polinario, Jesús Salazar, Stephanie Gallardo y Angelo Pacheco. Cada uno de nuestros integrantes va a hablar lo siguiente: lo que es la evolución del quechua, la profundización del quechua, la fonología, la escritura y también el léxico, lo que es lo gramático, los rasgos gramaticales, como hicieron los quechua hablantes para escribir sus oraciones, frases verbal y nominal, lo que son las quechua hablantes, tanto en el noroeste como en la parte centro y en el sur del. Hola, mi nombre es Carla Ceballos y voy a hablarles acerca de la evolución del quechua. La evolución del quechua en la parte léxica es incierta porque la manera que se expandió el quechua fue de manera hablante. Por lo tanto, no existen registros de cómo el quechua pudo seguir un mismo régimen a la manera de la escritura. El protoquechua es la lengua madre. Apareció en el primer milenio en el centro occidente del Perú. El quechua se divide en dos partes, el quechua 1 y el quechua 2. El quechua 1 apareció por primera vez en el Callejón de Huaylas. El quechua 2 apareció en la Sierra de la Vertiente Pacífica. En el siglo XIII, el comercio de Chincha tenía una parte de... En el siglo XIII, el comercio de Chincha era una acción muy fructífera, por lo tanto, esa gente tuvo que aprender a hablar quechua para poder comercializarla. En el virreinato del Perú, los misioneros católicos debieron aprender el quechua para poder evangelizar a los pueblos indígenas. La clasificación del quechua. El quechua se divide en quechua 1, quechua 2 y quechua 3. El quechua 1 se divide en Huaylas, Conchucos, Guayguaya Occidental en el Alto Pativilca, Huánuco Marañón y Huánuco Guayaca. En el Guayguash Medio, Guayguash Occidental y del Valle del Mantaro. El quechua 2 se divide en el quechua 2A, en el quechua 2B y en el quechua 2C. En el quechua 2A tenemos Paracaos, Lincha y Cajamarca. En el quechua 2B tenemos Lamas, Ecuador y quechua costeño. En el quechua 2C tenemos quechua ayacuchano, quechua cusqueño y Santiago del Estero. La relación del quechua con otras lenguas. El quechua se ha expandido más que la aymara, por lo tanto ha llegado a sustituir en ciertas regiones del Perú bastantes palabras y casi llegar a extinguirla. En la cuenca del Marañón ha llegado a sustituir pequeñas lenguas indígenas, y en el español no la llegó a sustituir, pero sí utilizó palabras como introduciéndolas a nuestro idioma cotidiano o en todo caso a nuestro habla cotidiana. Como por ejemplo, que es el cancha, poncho, cura y pucho. Son palabras que a lo largo del tiempo se han ido metiendo en nuestro habla, haciéndonos creer o suponiéndonos que son palabras españolas, pero son netamente del quechua. Esos son algunos ejemplos que les puedo mostrar. Gracias. Buenas, soy Brandon Lee y me tocó la parte de la expresión grupal, profundización del quechua, que nosotros tratamos de profundizarnos en una visión sociocultural y sociolingüística del quechua. Se ven en tres partes, que es fonología, la escritura y el léxico. La fonología está concentradamente nutrida por consonantes y vocales sobre del alfabeto español. Pues en el quechua no tenían un alfabeto ni una escritura, solo era oralmente. En la fonología solo se utilizan esas tres vocales, el A, U y el I. Las vocales abiertas A, U y las cerradas I. En el E y O no están fuertemente vistas en el habla del quechua. ¿Sí? En la escritura es una oración que primero está el verbo, luego la consonante al final el sustantivo. Es una oración un poco desordenada, pues en la sierra central
utilizaron de base la forma de escritura en el habla español. Cuando llegaron acá los españoles conquistadores, no prohibieron el quechua, y como solo era oralmente a través de los quechua hablantes, no utilizaban ninguna escritura, pues adoptaron el alfabeto del castellano español. Como se ve, no hay una letra o una escritura en base sobre el quechua. En el léxico está formado de este ejemplo. Nocapac, Huasí, Kazán, significa tengo casa uno. Es una forma desordenada, pues la sierra central está formada de esta manera. Buenas tardes, mi nombre es Angelo y voy a hablar sobre el quechua del noreste y el quechua central. El quechua noreste, o llamado también rumasibi o quechua o quichua, es una familia lingüística que se extiende por 4 países sudamericanos: Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, con una cantidad de hablantes que superan los 8 millones de personas, pero también es hallado en otros países por millones de individuos que por distintos motivos, principalmente laborales, han tenido que sufrir el desarraigo para emigrar a lugares donde no se habla de quechua, o departamentos o provincias en los cuales es lengua extinguida. O sea que en estos lugares el quechua aún no se habla y no es conocido como idioma. Ahora les voy a hablar sobre el quechua central. El quechua central se considera en términos generales la rama más antigua y diversificada de toda una vasta familia quechua en términos de subvariedades. Y suele considerarse también que las diferencias entre sus variables, ya sea en la forma de escribir y en la pronunciación y en sus derivados, se remontan a una fecha muy temprana. Gracias. Buenas tardes, profesora. Me llamo Jesús Abel Salazar Palomino. Mi parte de la exposición del quechua es la frase nominal y la frase verbal. La frase nominal en el quechua toma ese nombre porque su núcleo está en su nombre. Hay 6 tipos de frase nominal en el quechua, pero hoy yo voy a hablar de la frase nominal adjetiva. ¿Qué es la frase nominal adjetiva? Es aquella que tiene como modificador un adjetivo y como núcleo tiene un nombre. En este ejemplo voy a hablar de 2 frases de frase nominal: el sumak warmi y el yurok wasi. Aquí está dividido por adjetivo y nombre. Como adjetivo sumak, que es hermosa, y warmi, que es el nombre, que significa mujer, y traducido significaría la mujer hermosa. La otra frase sería yurok wasi, que el adjetivo sería yurok, que significa blanca, y el nombre es wasi, que significa casa. La casa, que traducida sería la casa blanca. Ahora voy a explicar de la frase verbal. La frase verbal del quechua está formada por un núcleo verbal o con o sin modificadores o especificadores. Hay 4 tipos de frases verbales, pero en esta voy a hablar de la frase verbal de objeto directo. Se dan de alguna manera con verbos que tienen o no tienen valencia. Por ejemplo, voy a hablar ahora de la frase tabitai kiman kulkita kulki, que se ha dividido en tabitai kiman como tu papá, kulkita como tablear y kulki como dinero. Traducido toda la frase significaría le das dinero a tu papá. Muchas gracias. La quichua tiene distribuciones aisladas de la región, de la provincia de Santiago del Estero. En el siglo, en el siglo, en la
en el año 1540 y fue el primero en hablar quechua. Después, en el siglo XX, surgió la fiebre del caucho y muchas personas tuvieron que cruzar los diferentes ríos de la Amazonía y hicieron el quechua la lengua vehicular o el quechua la misma. Y en la actualidad hubo una adaptación del español que viene a ser radio, que es el quechua, que ahora se usa como radio. Gracias. Buenas tardes, profesora. Hoy les voy a hablar sobre el quechua del norte y el quechua del sur. El quechua del norte, que viene a ser Ecuador, Colombia y Loreto, entre el suroeste de Colombia, Ecuador y el extremo del norte de la Amazonía del Perú, predomina la llamada quichua norteño o quichua ecuatoriano. Este conjunto diverso se extiende desde regiones discretas de los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca, que es de Colombia, hasta los vertientes septentrionales del río Amazonas, del departamento de Loreto, del río pasando por partes de la sierra y del oriente ecuatoriano. Las principales distinciones del quechua del norte y el quechua del sur vendrían a ser las consonantes, que hay consonantes aspiradas como las KH, TH, PH y QH. Otras vendrían a ser las glotalizadas, que vendrían a ser el K como apóstrofe, T apóstrofe, P apóstrofe y Q apóstrofe. Una de ellas vendría a ser las postverbales, que se diferencian de la O y la E. En el caso del ñuca, que significa yo, si lo leemos como en español, viene a pronunciarse ñuca, pero en quechua se pronuncia ñoca, que viene a ser yo. Existen las pérdidas del sufijo posesivo. Un ejemplo vendría a ser apunchik, que viene a significar nuestro Señor. Las pérdidas de la conjugación objetiva, que viene a ser los pronombres, que ahora ya no se usa, como por ejemplo el ta. Ahora les voy a hablar sobre el quechua del sur. El macrolecto más extendido de la familia quechua, el quechua sureño, se habla entre el sur del Perú y el norte de Argentina, formando tres regiones separadas. La primera incluye la sierra del Perú, entre los departamentos de Huancavelica y de Puno y Moquegua, proyectándose en una pequeña región del norte del departamento de La Paz. La segunda parte, cual se extiende en el centro y sur oeste de Bolivia por los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, y regiones andinas de las provincias argentinas de Jujuy y Salta. Y por último, la quichua tiene distribuciones aisladas de la región de la provincia de Santiago del Estero. Buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar acerca de la gramática y rasgos gramaticales. Mi nombre es Carla Coronel. Vamos a hacer una definición de lo que es la gramática. La gramática o un rasgo gramatical es un conjunto de valores posibles que representan diferentes realizaciones de una característica o una caracterización lingüística. En este ejemplo del quechua hemos escrito lo que es un párrafo del Padre Nuestro, donde tiene las palabras por separado diferentes significados. No todo significa no todo es una sola palabra. Acá, como podemos empezar, Yuyaiku, que es el Padre Nuestro, se separa, ya que Yaya, significa lo que es Padre, y el Iku es un posesivo nuestro, Padre Nuestro. El Hana Pachacunapi, el Hana es el alto. Al alto lo podemos denominar como los cielos, lo alto de un cerro, y el Pacha es el mundo. Lo que significa el Hana Pachacunapi en los cielos. El Kat, que es un verbo, significa que estás, del verbo estar, ser.
el Muchay del Muchasca, que es adorar, santificar. Como estamos hablando en este caso del Padre Nuestro, se adora, se santifica. El Kapakay se habla de un ser poderoso. Y el Kai, que es un ser. Entonces, en todo el párrafo vemos que el quechua no tiene un orden para escribir, mucho menos la gramática es compuesta o seguida, ¿no? Ya que con el ejemplo del Padre Nuestro, que es Yuyaico, lo que se denomina el Yaya como padre y el hijo